Dios les bendiga a todos los hermanos que nos alcanzan a ver por este medio, todos que están en sus casas, que el Señor sea bendiciéndoles. Saludo a la amada iglesia, a la iglesia central de Pasto. Saludo también a nuestro pastor, a nuestro hermano Jaime Larraondo, su esposa. Y dando la bienvenida a este culto. Hoy es culto de jóvenes. Y también le quería dar gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de estar sirviéndole a Dios por este medio. Gracias a Dios que existen las redes sociales para poder, ya que no nos podemos reunir juntos, podernos reunir por este medio. Dándole gracias a Dios también por la oportunidad, por un día más de vida, porque estamos todos juntos, estamos con vida, dando gracias a Dios. Y les invito a que desde allá de sus hogares hagamos una oración para dar apertura a este servicio, pidiéndole a Dios que todo lo que hagamos por este medio sea para Él, sea para la gloria de Él, que todo sea dirigido por Él. Amén. Entonces, desde allá de sus hogares invito a que cierren sus ojos y hagamos esta oración. Eterno Dios y Salvador Jesucristo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Padre Santo, de estar aquí, Señor, a través de este medio poder servirte a ti, a través de este medio, Señor, poder escuchar tu palabra, poder alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, amado Dios Todopoderoso, te pido que tú seas, Dios mío, tomando el control de este servicio, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra y sea de agrado para ti, oh Dios Todopoderoso. Que así sea en tu nombre santo. Amén. Los invito a todos los hermanos que están allá en sus hogares a que abran las Sagradas Escrituras y vamos a hacerlo allá en el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Lo vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. En Hebreos 11, capítulo 11, el versículo desde el 1 hasta el 6. Y la palabra de Dios dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que fue alcanzado testimonio de que era justo, dado Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravillosa es la palabra de Dios, amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todos nosotros estamos aquí por fe, porque sabemos que hay un Dios real, un Dios que existe, un Dios que nos escucha, un Dios que ama a su pueblo y que ha dado la vida por nosotros, amén. En este momento les invito allá en sus casas que cantemos alabanzas al Señor. Desde allá sé que estamos lejos, pero estamos en un solo sentir, que es alabar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Hay una hermosa canción que habla de cuán grande es Él, que cuán maravilloso es su nombre, amén. Y les invito que si se lo saben, lo canten conmigo, lo canten junto con su familia, cerrados sus ojos, porque Él para ese Dios maravilloso, para ese Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Gloria al nombre de Jesús. Señor y mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
Jesús, que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Jesús, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Los invito también allá, si tienen un himnario en sus manos, a que abran allá en el manantial de inspiración. Es el número 5 que titula Quiero llegar. Cantemos este himno para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque solo tú mereces la gloria y la honra, Jesús. Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Aleluya. Porque todos queremos llegar a esa mansión de gloria y solo lo podemos hacer si tú estás con nosotros, Jesús. Aleluya. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida las fuerzas del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y de eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Y yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso es poder alabar y glorificar a ese nombre y cantar estas maravillosas letras
que hablan una verdad. Les invito ahora, hermanos, a que hagamos una oración. Ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios, de pedirle a Dios que Dios hable a nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos necesitados de esa palabra. Dios conoce nuestra vida y Él sabe qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos, tanto yo como cada uno de ustedes que están allá. Así que hagamos esta oración. Señor Jesús, Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, te pido que tú seas, Dios mío, hablando a mi vida, hablando a cada uno de los hermanos que están allá. Señor, te pido que tú uses a tu siervo. Señor, tú conoces cada una de nuestra condición, sabes lo que necesitamos, Señor. Sin ti nada somos, Jesús, y sin ti nada podemos hacer. Por tu misericordia es que hoy estamos con vida, por tu misericordia, Señor, te conocemos a ti, conocemos este camino y te pedimos que tú seas hablando, que unjas los labios de tu siervo, que seas tú, Señor, hablando a través de él y que esa palabra, Señor Jesús, quede en cada uno de nuestros corazones y podamos ponerlos por obra, Señor, que así sea en tu nombre santo, Jesús. Amén. Bueno, los dejo en la compañía de nuestro hermano Richard. Él tiene la palabra de Dios y que el Señor nos bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Extiendo mi saludo cristiano para cada uno de ustedes, de los que nos alcanzan a ver a través de esta transmisión. La intención es llevar la presencia de Dios hasta nuestros hogares. Y hermano, qué importante es que usted se conecte y podamos juntos escuchar la palabra de Dios. Amén. Un saludo cristiano para mi amado pastor, su familia, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y de una manera especial a los jóvenes, nuestros jóvenes de la Iglesia Central de Pasto, que sean ustedes bienvenidos. Y es nuestro culto, jóvenes, y es por eso que vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora. Amén. Ya han orado a mi favor. Y la intención, hermano, de cada culto es que Dios nos hable. Si usted ha traído esa necesidad, la necesidad más grande de nosotros, que es escucharlo a Él, de seguro Dios nos va a hablar, hermano. Dios nos va a hablar. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Le invito allá desde su hogar que abra la palabra de Dios, hermano, y me acompañe a recitar estos versículos donde vamos a meditar en unos minutos de esta bendita palabra. Amén. Vamos a hacerlo allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer 3 versículos, del versículo 22 hasta el versículo 25. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 25. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo y contra ellos y los magistrados, rasgaron las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándoles al carcelero que los guardare con mayor seguridad, el cual, recibiendo de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Bueno, hermanos, pueden cerrar las Biblias, colocarse cómodo y vamos a predicar la bendita palabra en el nombre de Jesús. Necesitamos palabra de Dios. Amén. Y este tema lo he titulado, querida iglesia y queridos jóvenes, firmes en nuestra convicción. Es importante estar firmes en este tiempo en nuestra convicción. Tanto así que la palabra de Dios habla en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén.
Y puesto nuestra convicción, queridos hermanos, la convicción, ¿qué es? Se habla mucho de estar fervientes en nuestra convicción, pero ¿qué es la convicción? Es una creencia firme y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a algo o a alguien. Y nuestra convicción, jóvenes, querida iglesia, amado hermana y hermano que me escucha, está en la verdadera, perdón la redundancia, pero en la verdadera verdad. Estamos firmes en la verdad. Amén. Pues dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está nuestra convicción en lo que hemos creído, hermanos, es en un Dios todopoderoso que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y Él prometerá, porque Él es el Dios que promete y cumple, y lo va a cumplir, querida iglesia y queridos jóvenes. La convicción, hoy en día el mundo ha cambiado mucho, hermanos. Ha dado un giro de 360 grados. Lo que se creía haber tenido algo firme se ha desplomado. Lo que se creía estar seguro en algo, hoy ya ni siquiera eso brinda seguridad. Todo ha cambiado de repente, de la noche a la mañana. Personas que tenían un pensamiento claro están siendo confundidos. Pero qué importante es, querido joven y querida iglesia, que hoy en medio de toda esta crisis puede cambiar el mundo, puede cambiar una cantidad de cosas. Lo firme puede volverse blendeque, y la fuerza puede reducirse, pero lo que no puede cambiar nunca, lo que no puede dejar de estar firme, es nuestra convicción en lo que hemos creído, jóvenes, que es en este Dios maravilloso de gloria. Es momento de nosotros, iglesia, es momento nuestro, querido joven, de poder afianzar nuestra confianza, nuestra fe en la certeza de este Dios grandioso. Es momento de que se levante una iglesia de fe, una iglesia de poder. Es momento de que se levanten jóvenes que confíen en Dios. Es momento, querido joven, de que nos levantemos y alumbremos como Dios quiere que alumbremos. En medio de crisis, en medio de una cantidad de cosas donde la gente solo escucha temor y está atemorizada, es momento de que se levante una iglesia convencida en lo que hemos creído, iglesia. Todo puede cambiar menos nuestro convencimiento en lo que hemos creído, y hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios real. En un Dios que extendió sus brazos, sí, murió y al tercer día resucitó para perdonar nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Lo que esta convicción nos mantiene en pie, querido joven, es que un día Dios volverá por una iglesia y volverá por todos nosotros. Es la certeza, esa convicción, esa creencia. Eso nada nos lo podrán mover, pase lo que pase. Gloria a Dios. Y es oportuno, querido joven, preguntarte cómo está tu convicción esta hora. No sé si te has atemorizado tanto, o quizás hemos escuchado muchas cosas, o quizás el internet, las redes sociales nos han consumido tanto que te has olvidado en lo que hemos creído, que Jesucristo viene y viene por nosotros también, querido joven. Pero que en medio de esta crisis Dios quiere levantar jóvenes vigorosos, jóvenes confiados en Él, para que Él pueda hacer grandes cosas en este mundo.
No sé cómo está tu convicción, querido hermano y hermana. Pero sabes, esta semana me llamaron al celular y era una hermana. Y esta hermana me decía: hermano Richard, yo quiero que haga una oración por mí, por mi familia. Estoy asustada. Y la escuchaba nerviosa, y la escuchaba preocupada, intranquila, la escuchaba muy temerosa. Y es donde yo me pregunté: ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está esa fe en lo que hemos creído? No tan solo es no tan solo es hablarlo, no tan solo es decir tenemos un Dios poderoso y Él nos guardará. Es realmente que estés convencido en lo que has creído, porque si Él prometió guardarnos, cuidarnos, Él lo va a prometer y nos va a ayudar, querido joven, querida iglesia. Nuestra convicción tiene que estar firme. Y me preguntaba y me hacía esta pregunta. Por eso este tema el día de hoy. Quizás como la hermana pueden estar muchas familias afligidas, temerosas por lo que esté pasando. Jóvenes quizás acobardados. Quizás no se define su identidad cristiana. Pero es momento, querido joven y querida iglesia, es momento de pararse en la brecha. Es momento de que Dios nos ha llamado a que estemos a que nuestra convicción esté firme en Él. Y a base de eso Dios va a obrar grandemente en esta humanidad. Esta humanidad guarda esperanza en el hombre. Esta humanidad guarda esperanza en algo que pueda solucionar. Pero hoy yo quiero decirte, querido amigo que me estás escuchando, y a toda esta cantidad de personas, la única solución que existe sobre la faz de la tierra la tiene esta iglesia y se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Deles alabanza al Señor Jesucristo, querido hermano y joven. Y esta hermana me llamaba angustiada e hice una oración por ella. Y lo que le dije fueron estas palabras. Le dije: hermana, hemos creído en el Dios Todopoderoso. Hemos creído en ese Dios que prometió estar con todos nosotros, no importando las circunstancias. Porque sabe, hermano, es muy fácil tener fe cuando todo está en calma. Es muy fácil estar convencido en lo que ha creído cuando todo sopla a nuestro favor. Pero cuando todo sopla en contra, es ahí donde realmente necesitamos ser probados. Es donde Dios necesita ver de qué estamos hechos, queridos jóvenes. Dios necesita ver de qué está hecha esta iglesia. Pues dice la palabra de Dios que así como la piedra preciosa, como es el oro, un mineral, es pasado y probado por fuego, pues cuanto más la fe, nuestra fe, tu fe, necesita ser probada, querido hermano y hermana. Escúchame bien. Probada. Porque es necesario que Dios pruebe nuestra fe. Es necesario predicar en momento no tan crítico. Pero no es tan fácil predicar cuando te toca actuar. Cuando has dicho yo confío en Dios, pero cuando hay muchas personas en este momento con temores, con miedo, es donde realmente debes confiar en Dios. ¿Sabes qué dice Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos está dando todas las garantías para que confiemos en Él. La garantía más grande es que Dios nos sujetará de su mano. Y estando ahí, joven, estando ahí, querida iglesia, nada nos podrá pasar, pues en Él estamos completamente seguros. Esa es la convicción que tenemos que tener.
de que un mundo nos escuche, que aunque el mundo se escuche desesperado, que se escuche una iglesia tranquila, pues confiamos en el más grande que se llama Jesucristo de Nazaret. En Él está nuestra completa paz, en Él está nuestra completa tranquilidad. Gloria a Dios. Pues, hermanos, me llama mucho la atención la firme convicción que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una convicción enorme, una fe increíble, ejemplos de imitarles. Me llama tanto la atención esta convicción de estos hombres, que por más crisis que les llegaba a su vida, así tenían que dar su propia vida, pero su creencia en lo que ellos habían confiado, estaban tan seguros que Él mismo los iba a ayudar. No en vano Hebreos 11 habla de unos hombres de la fe. No en vano Hebreos 11 habla de hombres, de mujeres, de jóvenes que impactaron al mundo. No porque no pasaron crisis. Ellos creo que pasaron las mayores crisis y tuvieron que dar su vida para que en el momento de la crisis la gente pueda ver de que realmente hay gente que confía verdaderamente en este Dios. Y si tú confías verdaderamente en este Dios, hoy tu convicción tiene que estar más firme que nunca, iglesia. Hoy tu convicción, querido joven, tiene que estar más firme que nunca, pues el Rey ya viene y esa es nuestra convicción. Aleluya. Jóvenes y mujeres que no se doblegaron para nada, que su convicción, su fe no menguó a pesar de las crisis, las circunstancias que ellos pasaban. Y sabe, cuando yo estaba leyendo algunas historias de estos hombres convencidos en Dios, porque tenemos que estar convencidos en lo que hemos creído, iglesia. Estos hombres convencidos, y me llamaba mucho la atención que me hice una pregunta: ¿de dónde salía la fe de estos hombres? ¿De dónde salía la fe de un Daniel que fue librado de los leones? ¿De dónde salía la fe de estos muchachos que lanzaron al horno de fuego? Sin importar, dieron su vida, pero ¿de dónde salía esa fe? ¿De dónde salía esa fuerza para ellos? De donde que ni su misma vida ni el temor a la muerte les hicieron doblegar su convicción en lo que habían creído. Estos hombres, ¿de dónde salía esa fe? ¿De dónde salía esa convicción firme y segura en Dios? Porque hoy en día no nos digamos mentiras. Habemos jóvenes que a veces les mueve el mundo, jóvenes que presumen tener una identidad cristiana, pero que no lo noten. Yo voy así bajo perfil, que no lo note nadie, que no se entere mis compañeros. No, joven. Dios está necesitando hoy jóvenes con una convicción firme, no a medias. Hoy Dios quiere hacer a grandes cosas, así tú no lo creas. Dios quiere levantar una generación, unos jóvenes que se arriesguen a creerle a Dios, y no a creer a sus circunstancias, sino a creerle a Dios primeramente. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, jóvenes. Pero esa convicción que salía de estos hombres a mí me eriza la piel, porque estando a la puerta, al borde de la muerte, no era quebrantada su fe, no era quebrantada su convicción. Hoy en día la iglesia necesita jóvenes convencidos que pueden hacer grandes cosas, pero más si le creemos a este Dios de gloria. Jóvenes que pueden hacer grandes cosas en tiempos de crisis difíciles. Hoy el mundo está necesitando de esos jóvenes, no de jóvenes que solo se alimentan en redes sociales y no aportan nada para el mundo. Hoy necesita un mundo, jóvenes que le aporten al mundo, y lo que nosotros tenemos que aportarle al mundo es lo que Dios nos ha dado, querido joven.
de lo que Dios te ha llenado, de lo que tú has probado en Dios. De eso necesitamos darle al mundo. Palabras de refrigerio, palabras de aliento, palabras de decirle: hay un Dios que aún sigue sanando, hay un Dios que aún sigue salvando, que hay un Dios que, aunque muchos digan que se ha perdido esto de control, se le ha salido de las manos, hoy yo vengo a recordarte: a Dios nada se le ha salido de las manos. Dios sigue teniendo el control absoluto sobre todo el mundo. Gloria a Dios. Y aún Dios está salvando, querido amigo. El pueblo de Israel llevaba consigo, y esa convicción era porque estos hombres, mujeres, jóvenes llevaban metido por allá muy adentro en su corazón, clavados en el alma, algo que ellos le llamaban la emanúa. Este es un nombre hebreo que le daban ellos. Y la emanúa, generalmente nosotros la conocemos, la fe. Al pueblo de Israel podía faltarle todo menos su fe. La emanúa la llevaban para todo lado y era como estar clavada en su corazón. La emanúa es esa convicción innata de ellos. Era la percepción de la verdad que trascendía su razón. ¿Cómo así? Ellos no miraban la crisis, pues la razón podría decirles que el mundo se estaba acabando. La razón podría decirles: hey Daniel, no puedes ir al foso de los leones, mejor obedece lo que te están diciendo y te podías librar. No, Daniel sabía que si negaba la emanúa, si negaba su fe, si negaba su convicción en lo que ellos habían creído, era negar la esencia misma de su existencia. Ellos sabían que si existían era porque había un Dios todopoderoso. Pero la emanúa les hacía recordar algo importante, y era que esos dichos que los padres les habían comentado a ellos los llevaban tan clavados en su corazón. Y decían: yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, y de donde esté yo sé que Dios me sacará. ¿Sabe por qué? Porque ellos repetían: porque así como el pueblo de Israel salió de esclavitud, un día Dios los sacó con mano fuerte. Y ellos repetían, y era la fe que les hacía recordar de aquellos milagros, aquellos acontecimientos, de que sin fe es imposible agradar a Dios, y ellos tenían que agradar a Dios de alguna manera. Por eso ellos no se olvidaban y creían, y su convicción era firme. Tenían el emanúa clavado. Y hoy es momento, iglesia, de que la fe, esa convicción en lo que hemos creído, no solo lo digamos de palabras, sino que esté clavado en nuestro corazón y en nuestra alma, esté penetrado, y creerle a este Dios de gloria que hará cosas grandes aún en estos tiempos. Eso es fe, creer que Dios levantará una generación en tiempos difíciles, y esa generación somos tú y yo, querido joven. Gloria a Dios. Y permítame, querido joven, voy a tomar prestada la lógica de la Biblia, la palabra de Dios en este momento. Y ahí estaba lo que acabamos de leer en Hechos 16. Narra la historia de unos dos hombres increíbles. Ahí está Pablo y Silas, dos hombres incansables por predicar a Jesucristo. Y quise tomar esta porción de la Biblia porque nos va a demostrar lo que ellos tenían, esa convicción que ellos tuvieron, esa creencia de ellos. Ellos eran unos hombres incansables, predicaban. Ahí estaba Pablo y Silas predicando nuevamente a Jesús. Y digo predicando nuevamente, ¿sabe por qué? Porque del capítulo 16 para atrás, estos hombres ya habían sido apedreados por predicar este evangelio.
Estos hombres ya habían sido expuestos en vergüenza por predicar el evangelio. Y los vemos en el capítulo 16 en adelante. Algo que me llama la atención que dice en el versículo 16: y aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos se dirigían nuevamente como de costumbre al templo. Y permítame recrearles esta historia. Ellos como que de costumbre salen y como que Silas le pregunta a Pablo y le dice: hermano, vamos a la oración. Es momento de irnos a conectar nuevamente con Dios. Ellos sabían que esa oración era fundamental. Ellos sabían que si dejaban de orar iban a vivir una vida crisis espiritual. Y lo que hoy, querido hermano, es momento de llegar más a Dios a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno, a través de doblar rodillas hacia Él. Es momento, querido joven, de conectarnos con Dios. Y Pablo y Silas van como de costumbre a la oración. Y cuando ellos van de costumbre para la oración, dice la palabra de Dios y narra que le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Y sabe, este espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios, que perturbaba cada vez que ellos pasaban. O sea que no era la primera vez que este espíritu llegaba, se les paraba al frente y se burlaba de ellos. Y como que Pablo quiere pasar de largo, pero le dice a Silas: espérate, Silas, aquí tenemos que hacer algo. Como que ya Pablo, cansado de que tanto lo molestara, se arrima a la muchacha, y lo que dice Pablo, llega y la reprende, y el espíritu sale. Y era una muchacha que nombra la palabra de Dios, que tenía unos amos y ellos hacían mucho dinero por adivinarles el futuro a mucha gente. Y cuando estos amos ven que esta muchacha cae al suelo, sorprendida que ya no es la misma, se les había acabado el negocio, estas personas llevan a Pablo y a Silas como si hubieran cometido el peor error de sus vidas. Por eso en el versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas en medio de una plaza. Pablo y Silas, dos hombres que por predicar a Dios, por predicar a este Jesús, por hacer un bien a la sociedad, se veían nuevamente agolpados, criticados por una sociedad. Y hoy no está pasando casi similar. ¿Dónde está la iglesia? ¿Y dónde están tales pastores? Muchas personas se preguntan. Pero déjeme decirle, todos están en cuarentena menos la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy se ha seguido predicando más que nunca. Hoy en redes sociales está estalladas esas redes por tanta palabra de Dios. Y porque Dios no se cansará de anunciar, Dios nunca parará de que nosotros prediquemos este glorioso nombre. ¿Sabes por qué? Porque es la única solución en el mundo. Es la única alternativa cuando no hay nada. Es la única. Y hay una iglesia, hay unos jóvenes que lo hemos entendido, que a pesar de que se mueva todo, nuestra firme convicción seguirá siendo para Jesús. Gloria a Dios. Y dice la palabra que los agolpearon y les pegaron tanto. Y déjeme decirle, no eran unos golpes cualquiera. Caer en el látigo romano era lo peor. ¿Sabe por qué? Porque los romanos sí sabían hacer, y lo que eran expertos era en dejar medio muerto a la persona. El látigo romano, hasta que no te vean sin fuerzas, no te dejaban de pegar. Y Pablo y Silas los veo, creo que agolpados y tratando de cubrirse lo que más podían, pero el látigo les daba tan duro que de seguro, queridos hermanos, desgarraron sus ropas,
Pero no tan solo eso, desgarraron sus carnes y sus pieles. El látigo romano dejaba desfigurada a las personas, y yo creo que a Pablo y a Silas les pasó igual. Los desfiguraron a tal punto que estaban totalmente golpeados. Y allí van Pablo y Silas, dos hombres arrastrados hacia el calabozo, atados al cepo. Sus cuerpos tienen llagas y están sangrando por el absurdos golpes que les habían dado los romanos. Y allí están, y los llevaban, y dice la palabra de Dios que los encerraron en la cárcel como si fueran los peores malandros. Y como si fuera poco, el magistrado llega y le dice al de la celda: pero póngalos bien seguros allá en la última celda, y tengámosles cuidado, precauciones para todo. La gente muchas veces no quiere escuchar a Dios, y al pensar de que se cerraron los templos, dicen: ya no va a haber más palabra. Pero se equivocó el demonio. Pues déjame decirte, estamos más firmes que nunca en la convicción en lo que hemos creído. Y a Pablo y Silas dijeron allá al fondo, donde no los escuchemos ya más predicar de ese Jesús. Ya nos tienen cansados tanto predicar. Y Pablo y Silas van arrastrados, y yo me imagino eso, un lodazal, porque en ese tiempo no había pavimento en las carreteras. Eso era un barriacial, eso era una carrera despavimentada, seguramente con piedras, pero arrastrándolos porque ya no se podían poner de pie. Sus fuerzas habían menguado y tal vez no tenían ganas, casi desmayados, medio muertos, los llevan, los encierran, y más que encerrarlos, más de los golpes que no podían pararse, les atan las piernas en el cepo. ¿Y qué era un cepo en la antigüedad? Eran unos troncos grandes que los encadenaban y les abrían las piernas a tal punto de que se colapsaban los músculos y ellos no pudieran ni moverse. Hombres con convicción, hombres que a pesar de lo que les estaban haciendo, hoy necesitamos jóvenes con convicción, jóvenes firmes en la fe, en lo que hemos creído. Necesitamos esos jóvenes hoy en día. Hoy el mundo necesita de esa generación, y esa generación está aquí. Tú me estás escuchando, querido joven, y Dios necesita de nosotros para que le hablemos a este mundo que a pesar de lo que pase en el mundo, esta iglesia tiene una convicción firme en Dios, y es creerle a sus promesas. Es que hubo un Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, no tan solo por darla. No, es la noticia más grande y esperada por el mundo. Es que Él vino a dar su vida por nosotros los pecadores, para restaurar nuestra vida, para aprender a vivir en esta vida. La vida no es fiestas, como muchos jóvenes creen. La vida es disfrutarla en Dios. Porque no sabes qué es disfrutar la vida cuando te arrodillas y empiezas a sentir la presencia de Dios. Cuando en medio del desespero hacia el mundo se esté cayendo a pedazos, hayan jóvenes confiados, pues aún de allá mismo Dios nos sacará. Esa es la convicción. Unos hombres que fueron golpeados, pero ¿sabe qué me llama la atención? Déjeme recrear esta historia un poco más. Y como que después de un largo rato de que los dejaron tan privados de los golpes que los pudieron haber desmayado, y como que después de un largo rato que no se pudieran mover, como que empiezan a moverse esos dos cuerpos allá en esa celda. Como que Silas empieza a decir: me duele lo que me estuvieron haciendo. Y como que Silas llega y le dice: hermano Pablo, está bien. Y Pablo como que le contesta, le dice: sí, hijo, sí estoy bien.
Y empiezan a entablar ahí una conversación entre ellos dos. Y le dice Silas: hermano Pablo, le confieso algo. Creí que iba a morir esta vez. Creí que no iba a salir de esta. Y Pablo, como que yo creo ver a Pablo, y sonriendo, casi sin poder ver su rostro desfigurado tal vez, pero susurra una risa de confianza a Pablo. Qué importante, hermano, que a pesar de las dificultades que nos quieran estremecer, nos quieran arrinconar en un lado, hoy podamos tener esa seguridad y esa confianza de estos hombres. Pablo como que se le ríe y le dice: Pablo, sí, Silas, yo también hubiera creído que hubiéramos muerto ahí, pero sabes, si yo no supiera que Dios tiene un plan trazado para nosotros, no estuviéramos en este lugar. Hombres con convicción, hombres que a pesar de la condición como estaban, seguían creyendo en este Dios. Tal vez es absurdo poder pensar que te golpeen por algo o por alguien y que salgas a defensa y decir: aún creo en el plan divino de este Dios glorioso. Es absurdo pensar, pero ¿sabes solo quién lo puede decir? Quien tiene su convicción firme en este Dios de gloria. Que a pesar de lo que pueda pasar, aún nuestra convicción está firme en Dios. Querido joven, querida iglesia. Pero Pablo llega y le dice: Silas, pero no te preocupes, tranquilo. Y yo creo ver a Pablo aconsejando a Silas, porque Silas tal vez está desbaratado, psicológicamente está destruido y humanamente está golpeado, está deshecho. Y Pablo empieza a aconsejar a Silas. Y yo creo que le recitó no sé cuántos versículos, pero yo tal vez que creo que le dijo este versículo: venga, Silas, no nos preocupemos. Jesús dijo: estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. Pero sabes, Silas, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiemos, Silas, pues Dios ha vencido al mundo y Él mismo nos dará la victoria. Gloria a Dios. Como que Silas se regresa a verle a Pablo y como que le dice: sí, es verdad, hermano, pero estos golpes que dieron en todo mi cuerpo me han liquidado, hermano Pablo. Si al menos pudiera moverme un poquito y para poder moverme y sentirme mejor, pero estos cepos y estas cadenas no me han dejado. Pablo como que voltea a verle, el apóstol Pablo, y como que Silas le hace una pregunta interesante, porque nos hemos preguntado muchas veces: ¿por qué en las situaciones que nos encontramos? Y Silas como que le pregunta: pero hermano Pablo, ¿le parece a usted que aquí va a ser el fin de nuestros días? Y el apóstol Pablo, como que sin fuerza, porque tampoco podía hablar, y una sonrisa de confianza, de convicción en Dios, le dice: tranquilo, Pablo. Hermano Silas, ¿a usted le parece que Dios sabe dónde estamos o no? A veces se nos olvida de este Dios glorioso. A veces pensamos que la circunstancia, queridos jóvenes, nos va a matar. Querida iglesia, nos va a matar. Este es el fin del mundo. Muchos dicen: ya aquí, hasta aquí llegamos. Mucha gente colapsada en el dolor, colapsada en el miedo. Incluso me atrevería a decir, hermanos también colapsados en el miedo. Y yo a veces los entiendo, porque hay hermanos que en medio de esta crisis no tienen que comer.
esta crisis difícil. Pero no te has puesto a pensar, querido joven, que es Dios que nos quiere probar. Dios quiere probar tu fe. Hoy Dios quiere probar tu convicción. Porque estos hombres de fe lograron grandes hazañas, porque confiaron y no dudaron ni un minuto de lo que era la existencia de Dios y de lo que Dios haría con ellos. Así nosotros no debemos dudar, pues Dios tiene grandes cosas. Y ojo que no vio, dice la palabra de Dios, pues lo verán tus ojos, querido joven. Lo verás tú, querida iglesia. Es momento de confiar. Es momento de creerle más a este Dios de gloria. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y me eriza tanto esta porción de la palabra de Dios, esta historia de Pablo y Silas. ¿Sabe por qué? Porque fueron hombres que estuvieron ahí, como que esa conversación se alarga. Y como que Silas le dice: claro, claro, hermano Pablo, claro que sé que Dios sabe que estamos aquí. Porque Dios nunca los ha olvidado, le dice Silas. Pero sabe que pasa algo muy interesante, que por muchos golpes que le dio la vida a ellos, déjame decirte una cosa, querido joven y hermano, a Pablo y a Silas los pudieron doblegar a golpes, los pudieron encerrar y amarrarlos en el cepo. Pero lo que nunca podrán hacer es debilitar la confianza en Dios. Lo que nunca podrán hacernos doblegar será nuestra creencia, la convicción. Lo que nunca pudieron hacer con Pablo y Silas es haberles arrancado su corazón y que dejaran de sentir a ese Dios glorioso, que pudieran arrancarles de su mente todos esos recuerdos, todas esas cosas bonitas, toda esa presencia hermosa que ellos pudieron haber sentido en Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros confianza, seguridad, fe, creerle a Dios. Ellos pudieron haberse dado por vencidos y pudieron haber renegado y criticado por Dios, pero sabe, eran hombres que tenían alemuná en su corazón. Eran hombres que tenían su fe confiadamente en que Dios mismo, el que los había llamado a este precioso evangelio, Él mismo de donde sea los iba a sacar. Y no de cualquier manera, sino de la manera que a Dios siempre le gusta, en victoria. Ese es este Dios de esta iglesia. Y como que se extendió esa conversación y esa plática, y como que pasó la medianoche, dice la palabra de Dios. Y como que Pablo miraba a Silas, y Pablo le dice: venga Silas, venga Silas. Sé que no nos podemos mover, pero sabes, Silas, en este momento estoy sintiendo un fuego en mi corazón. Como que Silas le dice: hermano Pablo, ¿cómo así? Cuénteme. Sí, Silas, ¿por qué mejor no empezamos a adorar? ¿Por qué no mejor empezamos a cantar a Dios? Silas como que le dice: hermano Pablo, yo sí quiero hacerlo, pero tal vez las fuerzas no me den. Y Pablo le dice: tranquilo Silas, hoy vamos a adorar a Dios. No importa la circunstancia, en este momento pensamos desfallecer y morir, pero sabe, el único lugar donde nos podemos sentir tranquilos es que esta llama está ardiendo en mi corazón. Y si yo quiero cantar, yo quiero empezar a orar a Dios, yo quiero empezar a adorarle, aunque estemos en esta celda y aunque estén nuestros pies amarrados a este cepo, no importa, aún tenemos algo de voz y voy a empezar a cantar. Y Silas lo empieza a escuchar a Pablo. Y Pablo como que empieza a entonar esa hermosa canción. El Señor es mi pastor. Él en delicados pastos nos hará descansar. Y
como que Silas se ve y mira la actitud de Pablo, y Silas se le pega y empiezan a cantar y a adorar. Y dice la palabra de Dios que estos hombres empezaron a orar y empezaron a adorar la presencia de Dios. Y esa celda oscura, que tal vez hubiera olido fétido por muchas cosas, ahora era algo que se estaba llamando, y era que la presencia de Dios estaba siendo llamada. Ellos empezaron a llamar la atención de Dios. Y qué importante, querido joven, que es cuando nosotros llamamos la atención de Dios. Pues la fe te ayuda a ver cosas que la razón no alcanza a comprender. Y lo que decía Pablo es que aquí no hay más de otra. Encadernarnos, encerraron, pudieron hacer, pero ¿sabe lo que no pueden hacer? Es doblegar mi convicción con Dios. Es doblegar lo que yo he creído y en lo que yo he predicado. Y Pablo se le pegó y empezaron a adorar y empezaron a cantar y a exaltar a ese Dios de gloria. Y empezó a sentirse algo bonito, algo especial. Dice la palabra de Dios que los presos que estaban allí con ellos empezaron a escuchar algo diferente. En una celda tal vez se pueda escuchar golpes, insultos, problemas. Pero esa noche estaba pasando algo especial. Hay unos hombres que los trajeron a máxima seguridad, tal vez dijeron los presos. Pero estos hombres son diferentes. Porque es que donde nos ponen, en Dios vamos a marcar la diferencia. No importa el lugar, no importa la situación. Hoy es momento, querido joven, de que te levantes y confíes en este Dios de gloria. Que Él dijo que confíes en ese liderazgo, que confíes en lo que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo que nos necesita. Hay un mundo que necesita luz en este medio de tinieblas. Necesitamos jóvenes que resplandezcan por la gloria de Dios. Jóvenes que estén firmes en su fe, en la convicción, en lo que Dios hará con nosotros. Gloria a Dios. A nosotros no se nos puede perder la convicción, iglesia. A Pablo y Silas los doblegaron a tal punto de que ellos pudieron perder la fe, la convicción en Dios. Pero nada de eso les hizo doblegar la fe y su convicción. Hoy estamos viviendo un momento crítico, tal vez donde el mundo quiere hacer doblegar a nosotros, los hijos de Dios, nuestra convicción, nuestra creencia en Dios, nuestra fe. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Todo podrán hacer menos que nosotros dejemos de creerle a este Dios de gloria. Pues este Dios de gloria prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ¿sabes qué? Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, queridos hermanos, no nos dejemos mover por las circunstancias. Queridos jóvenes, no nos dejemos mover por nuestras circunstancias. Nuestra convicción, escúchame bien, nuestra convicción es que Dios tiene preparado algo hermoso. Que si vivimos, dijo el apóstol Pablo, vivimos para Cristo. Y si morimos, será la mejor satisfacción, porque será nuestro reencuentro con el Rey de Reyes. La convicción es lo que nos hace ver a nosotros que un día no muy lejano, querido joven, iglesia, estaremos sí con Jesús, caminando aquellas calles de oro. Que estaremos con este Jesús recorriendo el mar de cristal. Convicción, la convicción es lo que me hace creer que un día mis ojos lo verán a Él cara a cara. Es la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y eso es, queridos jóvenes, llamados a que nosotros estemos firmes en nuestra convicción. Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Contigo, hermano, que me escuchas desde la casa.
Es momento de que la iglesia se levante en oración, se levante poderosa en fe, se levante poderosa en ayunos. ¿Sabes por qué? Y que en nuestras oraciones incluyamos aquella oración y aquella palabra: Maranata, Cristo vuelve pronto. Tal vez es muy ocioso incluirla en nuestra oración, pero esa es la convicción, querido hermano y amigo y joven que me escuchas, de que Cristo volverá pronto y volverá por una iglesia confiada, que su convicción nunca decline, sino por el contrario, que nuestra fe esté en este Dios de gloria. Vamos a hacer una oración. Y si piensa que Dios le ha hablado, hermano, allí donde quiera que esté, cierre sus ojos, incline su rostro y dígale a este Dios de gloria: creemos en ti, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, no voy a hacer una oración. Quizás Pablo y Silas no oraron criticándole nada a Dios, sino que ellos empezaron a adorar a Dios. Y en medio de esta crisis, hermano, adore a Dios. Exalte a Dios, al único que se merece la gloria, al único que merece la honra, es este Dios de gloria. Y decirle: Señor, sabe, gracias. Gracias porque me das un día más en el que puedo meditar en tu palabra, que puedo cantarte, Señor, que puedo glorificarte un día más. Mucha gente no lo tiene y hoy tú tienes un día más de misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos hablas, Señor, porque hablas fuera a tiempo y fuera de tiempo, Dios, porque hablas a tiempo a nuestra vida, porque tú nos fortaleces, Señor, nuestra fe, y porque tú hoy nos estás invitando a que nuestra convicción tiene que estar firme en ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo de gloria. Gloria al nombre de Jesús. Ya hemos escuchado palabra del Señor, palabra que edifica, esa palabra gloriosa que sacia nuestras vidas. Y en este momento démosle gracias a Dios, hagamos una oración y así en esa oración despedimos este servicio. Oremos también para que Dios sea guardándonos donde quiera que nos encontremos cada uno de nosotros. Amén. Eterno Dios y Salvador Jesucristo, gracias te doy, amado Dios, por esa palabra que nos has dicho, porque hemos entendido, Señor, que necesitamos tener nuestra fe en ti, tener nuestra convicción segura, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos has permitido un día más poder escucharte, poder alabarte, poder glorificarte. Te pido, Jesús de Nazaret, que tú nos guardes donde quiera que nos encontremos, Señor. Guarda a nuestra familia, guarda, Dios Todopoderoso, a cada uno de nuestros hermanos. Dios bendito, Rey de gloria, gracias, Señor, que así sea en tu nombre. Dios les bendiga a todos, que la bendición sea para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.